Bien, continuamos. Les decía que puede llevarse a cabo el careo cuando la autoridad judicial haya percibido, o el presidente del tribunal, que existe contradicción en las declaraciones de los testigos. En consecuencia, el juez va a disponer el careo. Todos los testigos van a ingresar a sala y se va a formular una pregunta, y esta va a dar lugar a que entre los testigos se puede establecer quién es el que falta la verdad y quién es el que realmente está apegado a lo que a los hechos, a la verdad de los hechos. Les decía, se puede notificar al perito para que éste esté presente en sala y se dé lectura al dictamen que habría emitido. Luego de esto, el secretario del juzgado va a exhibir todos los bienes que habrían sido secuestrados en la etapa preparatoria, para que miren, se está exhibiendo, se está mostrando, ya sea a los testigos, al perito, inclusive a la víctima, porque la víctima también presta su declaración en calidad de testigo. Se le muestra de igual manera al imputado. ¿Quién me preguntaba? Tiene la palabra la persona que me preguntaba, por favor. Doctorita, una pregunta. En Bárbara. el momento cuando sea dispuesto por parte del juez y el fiscal que se va a emitir una detención preventiva, ¿se puede dar la solicitud por parte de la fiscalía y el abogado de la parte querellante un careo estando en detención preventiva? Estando en detención preventiva. Bueno, eso, a ver, si está en detención preventiva significa de que el imputado ha sido trasladado del recinto penitenciario al juzgado, y en el juzgado está, y bueno, puede darse el caso de que la autoridad determine el careo juntamente con los testigos. Se puede disponer esto con la finalidad de llegar a la verdad. Lo que le interesa al presidente, al juez, es llegar a la verdad procesal de los hechos. Puede intervenir el imputado, o en su caso solo van a intervenir los testigos. No sé si... una consulta más, por favor. Doctor, en este caso, en el careo, no pueden, tanto como el imputado, no puede mantenerse en silencio, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, le reitero, Graciela, se hace la pregunta, se formula la pregunta y él debe responder. Ahora, mucho depende si él se acoge al derecho al silencio y dice: no, voy a guardar silencio, no sé nada. Puede darse el caso. La autoridad judicial va a considerar el comportamiento que adquiera el imputado en audiencia. Ya, doctora, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto a esto? Ojo, ustedes tienen que saber bien esto, porque luego de que se llega a judicializar toda la prueba, se produzca toda la prueba en juicio, se va a dar por clausurada esta etapa y se va a abrir la de los alegatos, pero los alegatos en conclusión, o los alegatos conclusivos. Fíjense que se inicia con los alegatos de apertura, luego tenemos los alegatos en conclusión o conclusivos, y para esto el juez o el presidente del tribunal va a dar la palabra al fiscal.
El fiscal va a vertir todos los argumentos. Si es que lógicamente ha solicitado la acusación, entonces va a pedir de que se le imponga la sanción, que se lo considere culpable, que se lo declare culpable, responsable del hecho delictivo al acusado. Luego se le da la palabra a la parte querellante, al acusador particular, para que de igual manera vierta todos sus argumentos, en los que va a solicitar que el acusado, al haber sido encontrado culpable en base a todos los medios probatorios que habrían sido producidos en juicio, que la autoridad judicial emita sentencia condenatoria. Posteriormente se da la palabra al abogado de la parte querellada o del acusado, y este igual debe vertir todos los argumentos de defensa, buscando que se exima de responsabilidad, que se le imponga la sanción mínima en base a las circunstancias de los hechos. Bueno, posteriormente la autoridad judicial puede considerar que, como son dos abogados defensores, han participado varios fiscales, existen varios abogados del querellante, se les va a dar la palabra y les establece cuál es el tiempo de duración de la exposición que ellos vayan a realizar. Ahora, si es que habría un abuso, que serían muy reiterativos, entonces va a cortar la autoridad judicial la exposición del abogado, reitero, ya sea de la parte querellante o de la parte querellada. Ustedes van a ver en algunos procesos que tanto el querellante como el imputado tienen varios profesionales, los asisten varios profesionales, o el concurso o hay consorcios de abogados, entonces cada uno quiere exponer y a veces son muy repetitivos. Entonces esto tiene que llegar a modular el presidente del tribunal o el juez de sentencia. Expuestos los argumentos del fiscal, del acusador particular, del abogado de la defensa, se le puede dar la palabra al imputado y además a la víctima, pese a no haberse querellado. Se les da la palabra y con esto concluye la etapa de los alegatos conclusivos y se debe pasar a la deliberación y posterior emisión de la decisión mediante la resolución que se llama sentencia. ¿Qué pasa si estamos frente al juez de sentencia? Este juez de sentencia deberá deliberar, ¿sí? Concluida la etapa de los alegatos, tiene que emitir su decisión. Ahora, si se trataría de un caso complejo, la autoridad judicial solamente se va a pronunciar en la parte resolutiva, es decir, el por tanto. Y en este va a determinar con todas las generales de ley. En primer lugar va a identificar al acusado con todas las generales de ley. Luego va a determinar si se lo encuentra culpable o existe la duda razonable. Si existiera esta última, pues el juez va a absolver al acusado y va a disponer, si es que estaría con detención preventiva, su inmediata libertad. Puede darse el caso. Pero ¿qué sucede si no estamos frente a un juez, si no hay un tribunal colegiado? Ahí es diferente. Que cuando es una sola autoridad, ella es la que delibera, ella es la que va a revisar las pruebas, va a analizar cada una de estas y además en conjunto, aplicando el sistema de la sana crítica.
Y este sistema de la sana crítica está conformada por algunos elementos, ¿no es verdad? ¿Cuáles son pues esos elementos? Belén Loza. Doctora, a los elementos no sabía cuáles responderle, para disculpar. Ya. Ojo, que su participación está teniendo una ponderación. ¿Cuáles son esos elementos, Maritza? Doctora, sería los elementos del sistema de la sana crítica. Doctorita. Un momentito, estamos con Maritza, por favor, Bárbara. Cuando existe la sentencia victoria, doctora. No, estamos hablando del sistema de valoración de la prueba. Y la autoridad judicial o el tribunal, al momento de hacer esta deliberación, pues tiene que valorar las pruebas. Tiene que valorar las pruebas en conjunto y de manera individual. ¿Cuáles son los elementos de este sistema de valoración de la prueba, Maritza? La convicción, doctora. No, elementos de la sana crítica. Tiene elementos. ¿Cuáles son? No puedo responderle, doctora. No sabe decir. Ya, eso, ojo, también hemos visto. Los elementos de la sana crítica vienen a ser la lógica, la experiencia, la ciencia, la psicología. Esos son los elementos de la sana crítica. Y recuerdo haberles mencionado en la grabación que existen 3 sistemas de valoración: el de la prueba legal, el de la libre convicción y la sana crítica. El que se aplica en el sistema penal o en el proceso penal es el de la sana crítica. Es decir, está basado en criterios normativos y, bueno, no siempre criterios jurídicos, pero llevan a determinar cómo actuaría una persona prudente, objetiva ante determinada situación. Les decía que cuando estamos frente al juez de sentencia no hay ningún inconveniente porque él solito va a hacer esta valoración, va a deliberar y finalmente va a emitir su decisión. Claro que esta decisión lo hace a puerta cerrada, ya que él va a considerar, debe analizar si va a emitir una sentencia absolutoria o condenatoria. Cuidado con esto, que me vengan a hablar de que existe una sentencia de inocencia. No hay esta resolución de inocencia. Cuando se lleva a juicio al acusado, se puede determinar su absolución cuando hay una duda razonable, cuando los medios probatorios no son suficientes para determinar su responsabilidad, o en su caso la condena. Pero cuando estamos frente a un tribunal de sentencia que está conformado por 3 jueces técnicos, estos deben deliberar y lo hacen en sesión secreta.
a puerta cerrada, es decir, abandonan la sala en la que se está llevando, en la que se estaba llevando el juicio, y ellos, repito, de manera reservada, van a emitir su decisión. Para esto deberán valorar todos los medios probatorios, primero de manera individual cada uno y luego de manera conjunta. En esta sesión, que es reservada, solamente podrá ingresar el secretario del juzgado. Nadie más puede ingresar. Ahora, puede darse el caso que alguno de los jueces esté enfermo. Se podrá suspender la deliberación y finalmente la decisión, sí, pero no de manera indefinida, sino máximo 3 días se podrá suspender. Y si transcurrido este periodo de tiempo el juez sigue delicado, entonces se lo deberá apartar del tribunal. Y 2 jueces técnicos son suficientes para emitir la decisión, para realizar esta deliberación y finalmente emitir su voto. Con 2 es suficiente, se hace quórum. Empero, si solamente es un juez, estamos frente a un juzgado de sentencia y esta autoridad padece de una enfermedad grave, imagínense que sufra de cáncer, o inclusive podríamos estar frente al COVID, porque bueno, este virus no tiene la misma reacción, no tiene los mismos efectos en todas las personas. Algunas realmente hasta les puede provocar la muerte. Su cuadro se llega a agravar y rápido, ¿ya? Surgen complicaciones. En cambio a otros pues pasan como un resfrío fuerte, pero logran salir. Si en el caso que el juez padeciera de esta enfermedad, se habría contagiado y se le complica porque tiene enfermedad de base, entonces estos 3 días no son suficientes para su recuperación. En consecuencia, esta autoridad debe informar a la oficina gestora de procesos para que se lleve adelante un nuevo sorteo. Ahora, ¿qué pasa si el juez renuncia? No es tan fácil la elección, la designación de una nueva autoridad. Entonces se va a llevar este sorteo en el sistema ya de gestión de causas, que está bajo la dirección de la oficina gestora. Se va a realizar el sorteo y se va a remitir la causa a un juzgado, a otro juzgado. Y esta autoridad que llegue a conocer el proceso va a anular todo lo que se habría llevado adelante y va a disponer un nuevo juicio. Esto lo hace en base a un principio que hemos visto. ¿Cuál será ese principio? Graciela. Principio de la legalidad, doctora. No. ¿Cuál será ese principio? El principio de inmediación, doctorita. ¿Quién me habla? Bárbara. Ay, Bárbara, ¿por qué será así indisciplinada la señorita? Sí, es en base al principio, de inmediación. ¿En qué consiste este principio de inmediación, Bárbara? Básicamente hace referencia a la anulación de obrados, no se deja sin efecto. No,
Eso no nos dice el principio de inmediación. Le estoy preguntando en qué consiste este. El que tiene que tener un contacto con los sujetos procesales, doctora. Debe tener relación, sí, debe estar en contacto con las partes y con las pruebas. Imagínense que este nuevo juez tenga que dictar sentencia. Si no conoce, si no sabe, si no ha estado en la recepción de las declaraciones testificales, en la inspección técnica ocular, en la declaración del imputado, en el careo, la inspección puede ser seguida de reconstrucción. ¿Cómo va a poder fallar? Es difícil que pueda fallar, porque no ha tenido precisamente este contacto, no ha estado en relación con las partes, no ha visto cuál es el comportamiento, su actitud. En consecuencia, en base a este principio de inmediación, la autoridad va a disponer que se lleve adelante un nuevo juicio. Ahora, este nuevo juicio estaría vulnerando un principio. ¿Cuál será ese principio que se llega a vulnerar? Belén Mendoza. Perdón, doctora. La escucho, Belén. ¿Cuál es ese principio que se vulnera? ¿Cuál será ese principio? Yocabed. Está Yocabed, ¿no? O así está. Sí, doctor. Sí, yo creo, doctorita, que se estaría vulnerando el principio de legalidad, ya que no se determinaría como se ha determinado con el anterior juez. Todo lo que ha llevado adelante el anterior juez queda sin efecto, Yocabed. No sabría cómo decirle, doctorita, va a disculpar. Doctorita, ¿puedo responder? No, es el principio de celeridad. Acuérdense lo que han visto en derecho constitucional. La justicia está si es pronta, oportuna. En este caso, imagínense, debe llevarse adelante un nuevo proceso. Entonces, se va a generar un perjuicio. Ya el querellante obtendrá esa sentencia que espera. No, se va a demorar. Nuevamente tiene que presentarse las declaraciones de los testigos, si se ha llevado la hito igual, pericia, otra vez. Entonces se estaría vulnerando este principio de celeridad. Pero de acuerdo a la doctrina, lo que más interesa es que la autoridad judicial esté en contacto con las partes y además principalmente con las pruebas. Les decía que el juez unipersonal, el juez de sentencia, va a realizar la valoración de la prueba en base a las reglas de la sana crítica. Si es un tribunal colegiado, cada uno de los jueces deberá valorar la prueba y aplicando las reglas de la sana crítica.
para proceder a la deliberación y después a la votación o a votar. Cada uno tiene que emitir su voto, sí, tiene que decir, bueno, lo declaro culpable o lo absuelvo, porque no existen suficientes elementos de convicción. He escuchado las declaraciones de los testigos y existe contradicción. Se ha llamado al careo, pero no se ha podido aclarar ninguna situación, cómo se habrían llevado los hechos. Entonces, cada uno, reitero, de los jueces técnicos debe emitir su voto. Pero antes de pronunciarse respecto al fondo del conflicto, pueden deliberar y votar respecto a las cuestiones incidentales que habrían sido diferidas por la autoridad judicial. ¿Se acuerdan? Que les dije que este tema de los incidentes deben ser planteados al momento del inicio del juicio oral público y contradictorio. Ahí el juez les da la palabra a las partes para que se pronuncien si existiría algún incidente, alguna excepción que desearían plantear. Entonces, puede ser que la autoridad judicial, al haber planteado una de las partes el incidente, difiera para este momento. Y los miembros del tribunal deben pronunciarse. En primer lugar, deben valorar toda la prueba que se habría producido por el interesado y luego votar. Si realmente se acepta ese incidente, se rechaza el mismo. Y deben pronunciarse cada uno de los miembros del tribunal. Ahora, si existe una decisión unánime, no habría mayor problema. Para señalar que el tribunal rechace ese incidente. Listo. Luego, deberán pronunciarse sobre la existencia de la comisión del hecho delictivo, es decir, si realmente el delito se ha perpetrado o no. Deben pronunciarse al respecto, si sí se ha cometido. Tal vez alguno de ellos diga, no creo, parece que no se ha cometido. Y para eso es importante de que ustedes recuerden los conocimientos de la tentativa. ¿En qué clase de delitos existe tentativa, Jonathan? Jonathan. Yupi. Jonathan. Perdón, doctora, la señal no la escuchó. ¿En qué tipo de delitos existe la tentativa? ¿La tentativa? Sí. Dolosos, en delitos dolosos, doctora. En delitos dolosos, bueno, en delitos dolosos en este tipo de delitos puede existir la complicidad, en los delitos culposos no, pero existe tentativa en los delitos de resultado. En aquellos delitos de mera actividad no puede existir tentativa, y esto deberá considerar la autoridad judicial si realmente se ha perpetrado el hecho delictivo o constituye tentativa, y finalmente si puede constituir un hecho delictivo. Por ejemplo, a ver, ustedes se acuerdan lo que es la violación, ¿no es verdad? ¿Cuál será la diferencia con el abuso sexual? A ver si podría contestarme Belén Loza. Y rapidito, Belén, porque ya se va a terminar el tiempo. ¿La tentativa con el abuso sexual, doctora? Sí, no, la violación con el abuso sexual. Bueno, la violación obviamente, como sabemos, es un acto que se genera con violencia y a la mujer se le agredenta. En cambio, un acto sexual no
puede ser tal vez una persona inconsciente. No, va a ejercer. no. Belén, la diferencia es que en la violación existe acceso carnal, en el abuso sexual no. El abuso sexual es como una antesala a la violación. ¿Una antesala? Claro, antes de que se produzca el acceso carnal, y se refiere a los tocamientos impúdicos. Ese es el abuso sexual. Entonces, cuando se hacen las denuncias de abuso sexual, ¿por qué no la colocan como violación y todos van como abuso sexual? Esa es la diferencia. Ojo, usted revise en el Código Penal, tenemos el tipo penal de abuso sexual. Ya, doctora. ¿Sí? Hay esa figura delictiva, por favor revise. Está después del 308, no sé si esto sí está el 309, 311, pero revise el abuso sexual. Está. Y sí, a veces los fiscales señalan de que ha habido abuso cuando estamos frente a la violación. Y esto puede llevar a una confusión, sí, porque, ojo, el abuso sexual antes era conocido en nuestra legislación como abuso deshonesto. Ahora se llama abuso sexual. Y se denomina los tocamientos impúdicos cuando no existe el acceso carnal. Entonces la autoridad judicial va a considerar esto, si realmente se ha perpetrado el hecho o no. Si el acusado es responsable del delito o existe la duda razonable. Doctorita, entonces, al iniciar la denuncia, entonces no entraría directamente como violación. Primero tendría que ser dicho como un abuso sexual hasta averiguar si ha pasado la violación. ¿Eso está tratando de decir, doctora? No, puede ser que se haya planteado la denuncia, la querella, la acusación formal, la acusación particular por violación. Pero ya en base a todos los medios probatorios que se habrían ofrecido o producido en juicio, hay la duda de que haya existido el acceso carnal. Entonces la autoridad judicial puede absolver del delito de violación y condenarlo por la figura delictiva de abuso sexual. Porque no se olviden, son de la misma familia en base al principio Iuria Novit Curia. ¿Ya? Es decir, Doctora, una pregunta. rápido, Jonathan. Delito, doctora, ¿Perdón? de la tendría que ver entonces la consumación del delito Claro, violación. exacto, sí. Porque el juez tiene dos alternativas: condenarlo por el delito de violación en grado de tentativa o condenarlo por el delito de abuso sexual. Doctorita, ¿Sí? doctorita, bueno, a lo que le estaba preguntando a Belén, sí, en términos médicos, si no ha habido acceso carnal, toques impúdicos como usted está mencionando, no sé, solamente sería como violencia. Y en caso de que sí se comprobara si ha habido violación, en términos médicos, que ha habido una penetración, Sí. Eso es lo que manejamos. Ese es el término, sí, correcto. Exacto. Graciela, correcto. Se necesita un certificado médico para establecer si ha habido acceso carnal, es decir, si ha habido penetración o no. Si no ha habido penetración, se puede cambiar la tipificación, reitero, por abuso sexual. Exacto. De esto tienen que pronunciarse las autoridades, los jueces técnicos, y determinar si lo absuelven o lo condenan. Si existiría un voto sobre la condena, es decir, si habría un voto unánime sobre la condena, todos los tres jueces técnicos consideran de que es responsable, entonces deberán pronunciarse respecto a la pena. ¿Qué sanción se le va a aplicar al acusado? Y repito, esta decisión tiene que ser tomada por la mayoría de los miembros del tribunal, es decir, necesitamos 2 votos para que exista esta mayoría. Cada una de la decisión que tome el juez técnico debe estar debidamente fundamentada, debe existir un respaldo.
Es decir, en base a qué hechos, en base a qué argumentos, qué norma le está respaldando al juez. Porque puede darse el caso de que existe una disidencia, es decir, de los 3 jueces técnicos, uno considera de que se lo debe absolver. Entonces, esta disidencia de igual manera debe estar debidamente fundamentada por el juez técnico, desde luego que sí. Debe establecer cuáles son los argumentos en los que basa esta su decisión. Es decir, él considera de que existe duda razonable y que eso lo debe absolver. Y esta disidencia debe estar claramente establecida en la sentencia. Debe estar por escrito en la sentencia. Ya se va a terminar el tiempo. Bueno, a ver, ¿cuáles son los requisitos de la sentencia? Debe estar la mención del tribunal, el lugar, la fecha, los nombres de la parte querellante, el nombre del fiscal, los abogados de la parte querellante y también los datos con todas las generales de ley del acusado. Luego está la enunciación del hecho, las circunstancias en las que se habría perpetrado el objeto de juicio. Ahora, se deberá basar en las pruebas. El tribunal o el juez tiene que pronunciarse respecto a las pruebas. ¿Qué medios probatorios han creado convicción en la autoridad judicial? ¿Qué medios probatorios han sido impertinentes porque no se ha demostrado absolutamente nada respecto a la comisión de ese hecho delictivo? Entonces, los miembros del tribunal deberán establecer los hechos probados, los hechos no probados, qué medios probatorios han llevado a verificar que realmente se ha perpetrado el delito. Luego, deberán hacer un análisis del tipo penal con todos los elementos: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, para finalmente hacer mención a los artículos 37 al 40 respecto a las circunstancias agravantes, atenuantes del hecho delictivo, para posteriormente emitir su voto con la exposición de motivos de hecho y de derecho en que está fundando esa su decisión. Y finalmente vendrá la parte dispositiva con respecto a la mención de las normas que están aplicando. En esta parte dispositiva se lo condena o se lo absuelve. Posteriormente lleva la firma de los jueces. En cualquier momento se va a cortar, jóvenes. ¿Ya? Les agradezco por su participación. Estoy evaluando. Prácticamente es como un control de lectura que les estoy tomando. Me interesa saber que ustedes están revisando el material que les envío. Muchas gracias, que tengan una excelente semana. Gracias a los 9.